Polémica en Miami por viajes de refugiados cubanos a la isla. El senador federal republicano Marco Rubio ha pedido una investigación sobre los viajes a la isla de cubanos que han obtenido beneficios como refugiados tras llegar a Estados Unidos. Veamos parte de este reportaje. Una vez que estás aquí, se supone que eres un refugiado, que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Esta fue una de las interrogantes que lanzó el senador de origen cubano al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, también de ascendencia cubana, durante una audiencia en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta. ¿Cómo es posible que personas con estatus de refugiados vuelvan cada verano al territorio que alegan haber huido? Se preguntó el senador nacido y criado en la ciudad de South Miami. El cuestionamiento de Rubio ha originado polémica. Por supuesto, si hay personas que utilizan la ley de ajuste cubano o el asilo político o cualquier otro elemento de la cuestión migratoria para beneficiarse de que lo acojan aquí y ha mentido, ha dicho que es perseguido político y no lo es, etcétera, bueno, pues la ley tiene sus recursos para lidiar con esa persona. De una persona que tiene asilo político viajar a su país de origen, aunque no está excluido, cuando regresa a Estados Unidos puede tener un escrutinio porque la residencia está, ya sea asilado o refugiado, tiene un código y el oficial se da cuenta que la persona está regresando al país de origen, lo puede entrevistar. El Departamento de Transporte de Estados Unidos permite hasta 140 vuelos semanales a Cuba, operados por unas 6 aerolíneas desde Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Newark, Nueva York y Houston. A cualquier paso que se dé con relación al reclamo de asilo político, para proteger, digamos, la integridad de esa oportunidad que se le da a las personas, que sea selectivo en contra de los que violan y no que vaya a usarse como un manto y vaya a perjudicar a los que no lo hacen, que van a Cuba por necesidad, que yo creo sinceramente que es la mayoría, a pesar de que hay personas que tienen otro criterio. Las otras personas que tienen su aplicación de ley de ajuste cubano, que aplican porque la ley de ajuste cubano dice que si el cubano está aquí un año, un día, llega a los Estados Unidos legalmente, ese cubano en verdad puede viajar a Cuba después del año y un día y no tiene riesgo de que estén cumpliendo ninguna ley. Sobre el tema que plantea Marco Rubio. Omar Mena llegó a Estados Unidos por frontera recientemente. En su opinión, el senador Rubio está en lo cierto. Si tú vienes pidiendo un asilo político, si tú vienes huyendo de un régimen, no puedes estar de fiesta al año en Cuba, ¿me entiendes? Lo secunda en su comentario, exiliado en Estados Unidos, Carlos Ernesto Díaz. Eso es lo que es parejo, no es ventaja. Si llegas aquí asilándote políticamente, huyendo a la dictadura que no combatiste dentro de la isla, y no apoyaste a los cubanos que como yo la combatimos, porque no me apoyaste a mí ni apoyaste a mis compañeros, entonces ¿qué tienes que hacer tú en Cuba? Más de 120,000 cubanos residentes en Estados Unidos visitaron Cuba los primeros meses de 2022. El cubano que se asila políticamente aquí, que no contribuye con sus hermanos de causa, que no contribuye con sus paisanos a pelear contra esa dictadura y que desee regresar a la isla, bien, que regrese, pero que le sea arrancado todos los derechos que obtuvo por asilarse políticamente en este país. Rubio pidió al secretario Mayorkas investigar si algunos refugiados cubanos podrían estar aprovechándose de beneficios destinados a quienes huyen de la persecución política. En 2016, el senador pidió cambios en la política hacia los cubanos, buscando el fin de los beneficios de refugiados para aquellos que llegan a Estados Unidos por razones económicas. Cuba miente ante el examen periódico universal de la ONU y dice reconocer el derecho de reunión y manifestación. Yuri Pérez Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana y parte de la delegación del régimen ante el examen periódico universal de derechos humanos, dijo en Ginebra que en Cuba se reconocen los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.
Además, resaltó el académico que existe el derecho a la información veraz, objetiva y oportuna, así como el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del Estado. Además, se consagran los principios de transparencia, responsabilidad y la separación y diferenciación de funciones estatales. Lo expuesto por Pérez Martínez se contradice con la realidad cubana, donde más de 1000 personas fueron apresadas por protestar en julio de 2021 y enjuiciadas con penas que, en algunos casos, superan los 20 años de cárcel por ejercer su derecho a manifestarse. El activista cubano Magdiel Jorge Castro compartió el fragmento donde Pérez Martínez habla en Naciones Unidas, Ginebra, y señaló que sin vergüenza alguna el régimen afirma que respeta la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, mienten sobre procesos electorales libres mientras mantienen 1062 presos políticos y un número creciente de exiliados y artistas censurados. Veamos. Están reconocidos constitucionalmente los derechos a la libertad de expresión, de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, el derecho a la información veraz, objetiva y oportuna, así como el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del Estado. Además, se consagran los principios de transparencia, responsabilidad y la separación y diferenciación de funciones estatales. Reafirmamos que en Cuba las elecciones son libres, democráticas y transparentes. El sistema electoral carece de barreras electorales, el voto es voluntario. Los ciudadanos tienen derecho a elegir desde los 16 años y ser elegidos a partir de los 18 para ocupar cualquier cargo representativo sin discriminación. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, donde se reconocen y respetan los principios de supremacía constitucional y de legalidad. Desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos consideran que un número importante de estados ha dado la cara en favor del pueblo cubano después de la bochornosa reelección del régimen como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, los estados recomendaron a La Habana garantizar las libertades de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación, así como prevenir y poner fin al acoso, la intimidación y las amenazas hacia defensores de derechos humanos, periodistas y artistas. También sugirieron trabajar en la abolición de la pena de muerte en el país, establecer una institución nacional independiente de derechos humanos en consonancia con los principios de París y garantizar la independencia del Poder Judicial. Igualmente, los estados presentes pidieron al régimen de la isla ratificar varios pactos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. ONG alerta sobre Decanción Food, un peligro para soberanía alimentaria en Cuba. El programa Food Monitor Program, dedicado al monitoreo alimentario, alertó sobre los posibles peligros que representa la empresa Decancio Foods para la soberanía alimentaria en Cuba. Esta compañía, propiedad del empresario cubanoamericano Hugo Cancio, fue presentada en la Feria Internacional de La Habana 2023, evento organizado por el régimen cubano. En el marco de la feria, Decancio Foods lanzó su marca de productos alimenticios con el eslogan "Lo mejor en cada casa", enfocándose en productos básicos como legumbres, leche en polvo y aceite, productos casi inexistentes en la isla. Según Food Monitor Program, al posicionar estos productos de primera necesidad en el mercado cubano a altos precios, Decancio Foods no solo perjudicaría el acceso de los cubanos a los alimentos, sino que desplazaría la producción nacional, provocando desabastecimiento. El programa también señaló que plataformas como Catapult Marketplace, del mismo Hugo Cancio, se estarían imponiendo en Cuba debido a la aguda crisis alimentaria. Esto obligaría a los cubanos en el exterior a pagar precios elevados para que sus familiares puedan acceder al menos a productos básicos, ante la incapacidad del gobierno de abastecerlos. Cancio ya había obtenido en 2021 licencia del régimen cubano para comercializar alimentos y otros productos en Cuba mediante Catapult Marketplace. En septiembre de 2022, la ONG Food Monitor Program criticó esta tienda online por vender a precios muy superiores al valor real. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.